Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Tania Orozco. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes y acompañarles en esto que es el inicio de las capacitaciones en línea que vamos a tener para brindarles a ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema de estas capacitaciones, el cual es principios científicos de la medicina regenerativa y las generalidades de ella. Y bueno, sabemos que la medicina regenerativa es el campo en el que se empresa nuestra empresa Criovida, por lo cual hay que definir qué es la medicina regenerativa como tal. Y bueno, sabemos que la medicina regenerativa es aquella medicina que se centra principalmente en reparar los órganos y tejidos a través de las terapias celulares diferentemente aplicadas en la investigación científica. Ahora, el enfoque principal, como les menciono, de este tipo de terapias es la medicina con las células troncales o diferentes terapias celulares como tal. Pero bien, ¿cuáles son las áreas de aplicación clínicas que se enfocan la medicina regenerativa como tal? Bueno, existen tres principales. La primera de ellas es la ingeniería de tejidos y biomateriales. La segunda de ellas es la terapia celular. Y la tercera es la terapia regenerativa. Esto se enfoca más que nada a los productos que se obtienen a partir de cultivos celulares como tal para aplicaciones, por ejemplo, farmacológicas. Ahora bien, para definir cada una de ellas o cuáles son las aplicaciones que tiene cada una de estas partes, bueno, iniciamos con lo que es la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos es aquella ciencia que realmente tiene algunos años emergiendo. Se sabe que ha habido descubrimientos a partir de los años de 1950. Los primeros estudios que fueron principalmente enfocados a esto estuvieron más implicados alrededor de los años de 1880, 1900. Entonces, pero pues actualmente en ese entonces los estudios que se tenían realmente no tenían un enfoque tan dirigido, puesto que había muchísima falta de información respecto a ello. Si podemos observar en las imágenes, existen diferentes líneas del tiempo donde pueden ustedes ver desde qué punto a qué punto ha avanzado este tipo de medicina regenerativa en la parte de ingeniería de tejidos. Si podemos observar, en los últimos 10 años, 20 años, ha habido un incremento realmente exponencial de esos estudios. Los primeros estudios que se empezaron a publicar inclusive eran con biomateriales que se obtenían, por ejemplo, a partir de producciones de, por ejemplo, lo que es la seda de araña, puesto que realmente es un reto muy grande la parte de ingeniería de tejidos, puesto que se tienen que abarcar muchos temas, sobre todo con la biocompatibilidad, tanto de las células como del receptor. Entonces, ¿cuáles son los campos en los que se enfoca tal cual la ingeniería de tejidos? Bueno, la principal causa por la cual surge esta terapia es puesto a los trasplantes de órganos. Sabemos que en la actualidad y durante muchos años esto es un área de oportunidad, puesto que existen una mayor cantidad de receptores que necesitan una donación de un órgano referente a la cantidad de personas que pueden brindar este servicio. Entonces, el futuro abarca en la idea de que esta ingeniería de tejidos pueda proveer estos tejidos tal cual de manera artificial manipuladas y poder, pues, ante todo, salvar mucho más vidas. Entonces, no solamente este es el enfoque que tiene la ingeniería de tejidos, también existen los estudios farmacológicos y los estudios farmacocinéticos. Esto funciona de manera en que si yo tengo un cultivo celular con algún bioandamio, puedo inducirle ciertas reacciones a este tejido, ciertos fármacos para poder probarlos y de esta manera poder asumir el comportamiento que tendrían, ya sin la implicación que tendríamos en los protocolos preclínicos, por ejemplo, con animales. Este tipo de ingeniería de tejidos nos ayuda a emitir estos estudios con animales y poder iniciar con algo más enfocado, más focalizado, con lo que es, pues, un tejido in vitro manipulado para poder, pues, saber de qué manera funcionaría. Ahora, esto funciona de distintas maneras y como pueden ver en la imagen, existen matrices que lo que se hace es descelularizarlas. ¿Y por qué hago esto? Bueno, recordemos que existe un problema con la biocompatibilidad. Entonces, cuando un tejido no es compatible con el donador, con el receptor más que nada, pues puede que el paciente vaya a tener una respuesta con el complejo de histocompatibilidad. Entonces, lo que se hace con ese tipo de terapias es descelularizar ciertos tejidos para, pues, después de ello poderlos proveer de ciertas células y poder, pues, ayudar al fin común.
Entonces, de los últimos avances que han surgido con esta ingeniería de tejidos, existen las bioimpresiones 3D. Las bioimpresiones 3D son como tal, existen máquinas, equipos ya diseñados para ello, en lo cual podemos nosotros bioimprimir un biomaterial con un compuesto celular y poder hacer esta sinergia para tener un fin actual. Ahora, existe una normativa y que es fundamental para esta parte de bioingeniería de tejidos. Es la norma ISO 10993 y es la norma de biocompatibilidad. En esta abarca el reto de todos los biomateriales que conlleva pues, las pruebas, por ejemplo, de irritabilidad, de citotoxicidad, para pues a final de todo el proceso de investigación clínica ayudar al paciente y pues obtener un resultado positivo. Entonces, ahora, con la parte de terapias celulares, existe, como ya lo habíamos definido, 3 áreas de la medicina regenerativa. Recordando, la ingeniería de tejidos, la terapia celular y las terapias regenerativas. Hablando de las terapias regenerativas celulares, ¿por qué es que existen esas terapias o por qué surge esta necesidad? Bueno, sabemos que todos los seres vivos estamos compuestos de células y la célula es la unidad funcional de todo el cuerpo del humano. Ahora, la formación de estas células ayudan a que los órganos y los sistemas enteros del cuerpo humano funcionen adecuadamente. ¿Y por qué esto es tan esencial en los adultos? Bueno, recordemos, como podemos ver en las imágenes, por ejemplo, el proceso regenerativo que tiene un adulto o un infante es completamente distinto. ¿Por qué? Porque las concentraciones celulares que ayudan en los procesos regenerativos, como son las células troncales, que vamos a definir en algunas diapositivas posteriores, son distintas. Los procesos de inflamación, como podemos ver del infante, son mínimos y también los procesos de fibrosis. Ahora bien, los procesos de inflamación y fibrosis aumentan en un adulto y disminuyen los niveles de regeneración, y esto es porque es cierto que el cuerpo humano tiene cierta concentración de células troncales, por ejemplo, que ayudan a esos procesos de regeneración. Sin embargo, con el paso de los años, esta concentración va disminuyendo y no se tiene una concentración adecuada para una función farmacológica. Entonces, existen, hablando de terapias celulares, diversas organizaciones que están avaladas y que se dedican completamente a la investigación científica en esta área. La primera es la Sociedad Internacional de Terapia Celular y la segunda, la Sociedad Europea de Terapia Celular y Genómica. Recordemos, en las siguientes presentaciones vamos a poder englobar un poquito más de los términos que define cada una de las sociedades, pero recordemos, por ejemplo, que la Sociedad Internacional de Terapia Celular es aquella que definió inclusive los criterios de selección para las células troncales mesenquimales, que es en las que Criovida se enfoca. Ahora, mencionando esto, existen diferentes terapias celulares. ¿Y a qué se debe cada una de ellas o cuál es el enfoque que tendrá? Bueno, hay que definir primero que nada que las aplicaciones clínicas que están en investigación con este tipo de terapias tienen la finalidad propia de beneficiar a un paciente o un receptor. Pero bien, hay que tener mucho cuidado con esta parte, puesto que, por ejemplo, la finalidad de esto es poder tratar ciertas enfermedades de los pacientes para la curación final. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que este tipo de terapias actualmente son un apoyo a estas terapias normales, es decir, son coadyuvantes. Por ejemplo, yo no puedo suministrar o reemplazar completamente un proceso farmacológico que un paciente ya lleva con una enfermedad degenerativa, por ejemplo, con el uso completamente de células, porque bien, van a funcionar como un coadyuvante, es cierto, pero por ejemplo, si yo tengo un diabético que necesita la administración de insulina para regular sus niveles de glucosa en sangre, no va a retirar a este paciente completamente la insulina. Es un proceso que va de la mano con la terapia celular, con la finalidad de que en algún momento este paciente pueda retirar, claro, cualquier ayuda farmacológica sintética con la que ya cuente. Pero bueno, existen diferentes tipos de terapia y esto es por los diferentes tipos de células que existen. Y bueno, la primera de ellas es la terapia con células autólogas diferenciadas. ¿Cuáles son las células autólogas diferenciadas? Muy bien. Vamos a recordar en algunas diapositivas próximas cuáles son los tipos de células troncales para que entiendan un poquito este concepto. Sin embargo, puedo mencionarles que las células diferenciadas son aquellas células que ya están maduras, aquellas células que ya tienen una finalidad de diferenciación. Es decir, por poner un ejemplo, las células, los condrocitos, por ejemplo, se utilizan para terapias en articulación en rodillas.
pero estas células tienen que ser células autólogas. ¿Y por qué esta disyuntiva con las células autólogas? Recordemos que existen varios tipos de terapia y las células autólogas son aquellas células que se obtienen de un mismo paciente para una aplicación de él mismo. Es decir, las terapias autólogas son de un mismo individuo para él mismo. Además de esto están las terapias halogénicas, y las terapias halogénicas se refieren a un receptor, a un donador, que no sea él mismo. Es decir, yo puedo donarle a un paciente ajeno a mí, siempre y cuando se estudien esta parte del complejo de histocompatibilidad. Y bien, entonces, también existe la terapia con células reprogramadas o las células iPS. Vamos a ver en siguientes diapositivas cuáles son este tipo de células. Pero bueno, las células iPS están un poquito más en estudios con investigación y no tanto en aplicación clínica actual, puesto que las células iPS son células reprogramadas. Estas células, de hecho, fueron ganadoras del premio Nobel hace algunos años y son células que se obtienen, por ejemplo, de fibroblastos a partir de una célula diferenciada. Lo que yo voy a hacer es inducir a esta célula para que no tenga esta diferenciación, es decir, yo la voy a reprogramar para que vuelva a ser una célula troncal. Y ya que es una célula troncal, la puedo reprogramar nuevamente para yo poder obtener la célula que yo desee. Entonces, también existen las terapias con células indiferenciadas. ¿Cuáles son las células indiferenciadas? Son las células troncales, o más coloquialmente conocidas, las células madre. Existen diferentes terapias actualmente en estudios de aplicación clínica con dos tipos, que son las células troncales maduras, las células hematopoyéticas y las células troncales mesenquimales. Pero bien, me gustaría en este caso iniciar con el proceso de la embriogénesis para que entiendan cuál es una célula troncal como tal y las aplicaciones de cada una. Y bueno, ¿cuáles son las células troncales en sí? Troncales generalizadas, ya sea embrionarias o cualquiera de uno de sus tipos. Bueno, las características de células troncales son las células que tienen una alta capacidad de autorrenovación, una alta proliferación y tienen esa capacidad de potencia celular. La potencia celular se refiere a la diferenciación que estas células pueden llegar a tener a diferentes estirpes celulares. Entonces, volviendo un poco con el proceso de embriogénesis para que entiendan y recuerden un proceso con el cual conllevamos todos. Bueno, el proceso de la embriogénesis, recordemos que son las células en las que se pueden obtener células troncales totipotentes y multipotentes. ¿Por qué? Muy bien. Las células en la embriogénesis como tal, recordemos que tenemos un ovocito que es fecundado, entonces se forma un cigoto. Después de esa formación de un cigoto, la célula empieza a dividirse y se empieza a dividir, como pueden ver ustedes en las imágenes que tenemos en pantalla de una fertilización in vitro, de hecho. Entonces, lo que sucede con esto es que la célula se empieza a dividir, primero en 2 células, luego en 4 y luego en 8. Esta división celular ocurre dentro de los primeros del día 1 al día 4 aproximadamente, al día 3. Dependerá del ciclo en el que esté este ovocito. Pero bueno, después de esta división en 8 células, se forma lo que es la mórula. Después de la mórula, estas células se retraen y forman lo que es el blastocisto. El blastocisto cuenta con 3 cavidades en sí. La primera, como pueden ver en la imagen, es el blastocele, que es la cavidad interna de este blastocisto, y existe también una capa externa que se llama trofodermo y una capa interna que se llama endodermo primitivo. De estas van a desprenderse los diferentes tejidos, es decir, por ejemplo, del trofodermo, que es la capa externa, se van a desprender lo que es la formación de todos los tejidos extraembrionarios. ¿Cuáles son estos? Llámese placenta, llámese cordón umbilical. Y por el contrario, del endodermo primitivo se va a desprender todos los órganos y tejidos tal cual del feto, los órganos internos, células, tejidos y todos los sistemas que comportan el cuerpo humano. Ahora, después de esta formación de esta blástula, se forma la gástrula y de la gástrula se desprenden las distintas capas embrionarias. Como ya las conocemos, existen 3 capas embrionarias, que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En el mesodermo podemos obtener la obtención de toda la línea sanguínea, todos los vasos sanguíneos, médula ósea y la parte muscular del sistema humano. La parte del endodermo involucra todos los intestinos, la formación del páncreas y órganos de esta estirpe, y la parte endodérmica puede ayudarnos a producir todo lo que es el sistema nervioso central, cerebro, también el epitelio y los melanocitos. Ahora,
Habiendo abordado esta parte, podemos englobar, para que ustedes entiendan poco a poco, cuál es la definición de las células troncales. Existe una definición que es por la potencia celular de estas células troncales, que se define en 4 tipos. El primero de ellos son las células totipotentes. Las células totipotentes son solamente estas 8 células que se obtienen en la embriogénesis antes de la formación de la gástrula. Es decir, estas 8 células que podíamos ver en la última diapositiva, como pueden ver en la imagen, son esas 8 células que están en el paso 4 de la imagen. Son las únicas que pueden ser células totipotentes. ¿Y cuáles son las células totipotentes o por qué se llaman así? Como su nombre lo dice, las células totipotentes son aquellas que pueden originar absolutamente todos los tejidos y órganos del ser vivo, del ser humano, y también los tejidos extraembrionarios, contrario a lo que es las células troncales pluripotentes. Las células troncales pluripotentes se pueden obtener del blastocisto interno, de la membrana interna del proceso de la embriogénesis, pero estas células son pluripotentes. ¿Qué quiere decir? A diferencia de las totipotentes, es que estas ya no van a poder formar las capas extraembrionarias, ya no van a poder formar ni la placenta ni el cordón umbilical, pero sí podrán desarrollar absolutamente todos los tejidos y órganos del cuerpo humano como tal. Después de estas están las células troncales adultas. Estas células troncales son multipotentes y existen 2 tipos actualmente, las células hematopoyéticas y las células mesenquimales. Después de ello están las células unicelulares, que estas células son aquellas que solamente están destinadas a una sola diferenciación. Por ejemplo, una célula troncal fibroblástica solamente va a poder formar alguna célula para diferenciación en células de la piel. Entonces, iniciando un poquito con lo que son las células troncales hematopoyéticas, bueno, recordemos que las células troncales hematopoyéticas son células que nos ayudan con la regeneración de los procesos sanguíneos. Actualmente todos los humanos tenemos una formación de este tipo de células troncales hematopoyéticas gracias a la producción que ocurre en la médula ósea. Anteriormente, para obtener ese tipo de células, lo único que se podía hacer era obtener estas células de la médula ósea y los procesos eran un poquito más invasivos. Actualmente existen procesos gracias a aféresis en los cuales yo puedo obtener estas células, separarlas y congelarlas para su uso clínico posterior. Entonces, ¿cuáles son las células que yo voy a obtener de esta médula ósea hematopoyética? Bueno, recordemos que son células madres sanguíneas. Entonces, existen 2 estirpes, la estirpe mieloide y la estirpe linfoide. En la estirpe linfoide solamente se van a poder obtener las células que son toda la parte linfocítica, que nos va a ayudar a regular el sistema inmune. Y bueno, hablamos de linfocitos B, de linfocitos T, de citolíticos naturales, por ejemplo. Y bueno, también está la estirpe mieloide. En la estirpe mieloide podemos obtener las células como son el mieloblasto, las plaquetas, los glóbulos, y recordemos que los glóbulos rojos tienen esta función de transporte de oxigenación en todo el cuerpo. Ahora, ¿para qué yo voy a poder utilizar estas células troncales hematopoyéticas? Esa es una terapia que ya tiene muchísimos años, fue de las primeras terapias que empezó a realizarse con lo que es el trasplante de células hematopoyéticas o troncales. Y bueno, se van a poder utilizar para todas las enfermedades sanguíneas que, como pueden ver en la imagen. Ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo, existen muchos pacientes, en muchos casos, que se utilizan, por ejemplo, para terapias en cáncer. Cuando un paciente tiene procesos cancerígenos y tiene que someterse a quimioterapias, bueno, sabemos que el proceso de quimioterapia ataca las células cancerígenas y las células sanas del paciente como tal. Entonces, lo que se utiliza en estas partes es poder obtener una extracción de células troncales hematopoyéticas del paciente, se guardan en congelación, de manera que posterior a la quimioterapia este paciente puede adquirir esas células y recuperar un poquito las concentraciones celulares y los procesos regenerativos para un mejor efecto. Entonces, hablando del otro tipo de células, que son las células troncales mesenquimales, son las células que actualmente utilizamos en el banco de criovida. Entonces, recordemos un poquito de cuáles son las células mesenquimales. Esas son células que en los últimos años, a partir de los años 70, ha habido muchísima evidencia científica que avala cada una de las funciones. Como les comento, en las siguientes capacitaciones van a poder ustedes observar mucho más a detalle las características de estas células. Y bueno, recordándoles entonces, estas células se pueden obtener de muchísimos tejidos. ¿Como cuáles? Como inclusive pulpa dental, placenta, tejido adiposo, tejido endometrial,
inclusive el cordón umbilical gracias a la gelatina de Wharton y muchos otros. Estas células fueron descubiertas en 1970 por Fredriksen y fueron nombradas por el doctor Arnold Kaplan, que de hecho cabe la pena mencionar que forma parte de nuestro comité científico en Criovida. Bueno, la imagen que pueden ver en su pantalla es una imagen de cómo se ven morfológicamente estas células troncales mesenquimales. Estas células tienen la capacidad de poder reproducirse o dividirse y tienen esta morfología fibroblastoide, es decir, es como un haz de hoja que podemos observar en la imagen. Al principio, de hecho, se confundían mucho con fibroblastos por la morfología tan parecida que presentan. ¿Cuáles son las propiedades de las células mesenquimales como tal? Bueno, se sabe que favorecen los procesos de regeneración de diferentes órganos y tejidos, ayudan a modular el sistema inmunológico, disminuyen los procesos de inflamación, favorecen la angiogénesis e inhiben la apoptosis, entre muchos otros. Más a detalle van a explicarles un poquito de las propiedades, el cómo es que funciona el mecanismo de acción de estas células en cada una de las propiedades que se le adjudican. Pero pues de manera introductoria solamente puedo mencionarles, por ejemplo, que los procesos de angiogénesis se atribuyen más que nada a dónde están ubicadas estas células. Sabemos que están ubicadas en diferentes órganos y tejidos. Sin embargo, también conocemos que estas células se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, como pueden ver en la imagen. Entonces, estas células actúan también como pericitos y ayudan con la formación de vasos sanguíneos, que es en lo que consiste la angiogénesis. Ahora, en los procesos como tal de la inflamación, tiene mucho que ver también con los procesos inmunológicos que se han estado recientemente estudiando. Esos procesos se sabe que las células ayudan con los macrófagos con M1 y M2, entonces, ayudando con esa parte, los procesos de inflamación se disminuyen. Y bien, bueno, aunado a lo que se creía anteriormente, esas células fueron descubiertas, como les comento, en el año 70, y ha habido muchísimos otros científicos que se descubren día a día. Entonces, anteriormente se creía que esas células llegaban como tal al sitio de acción y lo que hacían era diferenciarse, es decir, convertirse en las diferentes estirpes celulares que requería el receptor. Pero los últimos estudios realmente han demostrado que no es así. Entonces, estas células se sabe que el porcentaje de diferenciación que tienen una vez que están de manera in vivo es muy bajo o nulo. ¿Por qué? En realidad existe un parámetro para determinar una célula como troncal mesenquimal. Adelantándoles un poquito, bueno, son tres los que definen la Sociedad Internacional de Terapia Celular. Uno, que tenga esa capacidad de adherencia. Otro, que presente ciertas características de manera de citometría de flujo, anticuerpos. Y la otra es que puedan diferenciarse solamente a 3 estirpes celulares, pero estas estirpes es de manera in vitro, y eso hay que aclararlo muy bien. Entonces, actualmente todos los cultivos celulares que se manejan en Criovida sí cuentan ya con todos los requerimientos que menciona la Sociedad Internacional, que son esos 3 que acabo de mencionarles. Entonces, si no se diferencian, ¿cuál es la función como tal que hacen? Estudios previos, de hecho en los últimos 5 años se han sacado esos estudios que catalogan ya la célula como tal, no como una célula troncal mesenquimal, proponen un cambio de nombre de estas células a células de señalización medicinal. ¿Por qué? Porque se descubrió que esta diferenciación no se lleva a cabo como se creía en un principio y entonces la parte farmacológica o el efecto farmacéutico que hacen este tipo de células es gracias al secretoma. ¿El secretoma qué es? Bueno, el secretoma es la parte activa, por así decirlo, que tienen las células mesenquimales como tal, que tienen en su interior. Y estos se están secretando continuamente. Entonces, una vez que llega al sitio de acción esta célula, lo que hace es liberar ese secretoma y poder tener la acción farmacológica. Como pueden ver en la referencia, existen todos estos compuestos en el secretoma hasta la fecha estudiados. Normalmente pues, son factores solubles, son quimiosinas, moléculas inmunomoduladoras, factores de crecimiento como tal. Y bueno, pero los principales son 3. Como tal, los exosomas, las microvesículas y los cuerpos apoptóticos. ¿Cómo yo voy a saber cuál es ese tipo de moléculas? Bueno, una, por el tamaño de estas moléculas como tal. Los exosomas miden normalmente entre 30 a 200 nanómetros. Hay bibliografía que te lo redacta entre 30 y 120. También las microvesículas entre 50 y 1000 y los cuerpos apoptóticos son un poquito más grandes, entre 500 y 2000 nanómetros.
¿Cómo podemos obtener esos exosomas? Esos exosomas se obtienen, por ejemplo, en procesos como son de ultracentrifugación, de filtración y algunos otros que están siendo estudiados. Entonces, el problema con los exosomas o por qué no se comercializan en general esos exosomas como tal es que la obtención en sí todavía es muy ambigua. Entonces, claro que existen ya ciertos artículos que definen procesos de obtención para uno u otro exosoma, pero estos pueden cambiar. Según la bibliografía, nos comentan, por ejemplo, que los exosomas no tienen una concentración siempre fija, es decir, esto va a depender del tipo de cultivo que yo esté manipulando, por ejemplo, y no solamente del tipo de cultivo, también de las temperaturas a las cuales estén sometidas, si la célula está estresada o no, si también de la fuente de obtención de estas células como tal. Entonces, hay muchas condiciones en los cultivos que pueden modificar las concentraciones de estos exosomas. Es por ello pues que se está haciendo investigación ardua de esta parte y pues comentándoles un poquito, inclusive pues también aquí en Criovida estamos haciendo un poquito de investigación con lo que es esta parte. Y bueno, recordando un poquito de cómo empieza la terapia celular, bueno, se necesitan cultivos celulares. ¿Y qué es un cultivo celular? Bueno, vamos a ver imágenes posteriormente también del laboratorio de Criovida para que puedan visualizar un poquito más como tal que es un cultivo celular. Pero bueno, dentro de los inicios, a través de los años, por ejemplo, puedo comentarles que la primera línea celular que se obtuvo son las células HeLa, y las células HeLa se obtuvieron en 1952. Estas células actualmente siguen aún en existencia, puesto que son células que se obtenieron de un carcinoma cervical, entonces son células cancerígenas, por lo cual ellas se multiplican deliberadamente. Esas células se llaman células HeLa, inclusive por el nombre de su donante. HeLa significa Enriqueta Lacks. Entonces, esta es la primera línea humana que se obtuvo. Claro que existieron también estudios previos con animales, se obtenían fibroblastos de ratón, fibroblastos de pollo y algunos otros tipos de células. Entonces, existen diferentes tipos de cultivo celular y esto dependerá del anclaje de mi cultivo. Principalmente son dos, los cultivos en monocapa y los cultivos en suspensión, cultivos en 2D o cultivos en 3D también. Pero bueno, los cultivos en monocapa son aquellos en los que las células crecen y se adhieren a ciertas matrices. Generalmente son poliestireno y generalmente también podrían ser vidrio. Entonces, lo que pasa con esto es que las células se anclan a lo que es el sustrato y empiezan a proliferar alrededor gracias a la matriz extracelular que éstas producen. Entonces, esto se ancla también inclusive por las moléculas de calcio, de magnesio, las proteínas que tienen esta matriz extracelular que le ayudan con esa adherencia celular al andamio como tal. Entonces, también existen las células en suspensión. Estas células, por ejemplo, son los cultivos de células hematopoyéticas, pueden cultivarse gracias a ese tipo de cultivos. Son cultivos en los cuales las células todo el tiempo, como su nombre lo dicen, están en suspensión, nutriéndose de ciertos cultivos, como tal, medios de cultivo o nutrientes. Entonces, como pueden ver en las imágenes, estas son células que se obtuvieron en el laboratorio de Criovida. Son células troncales mesenquimales de diferentes tejidos. Las células que pueden ver arriba a la izquierda son células de placenta y las otras son células de tejido endometrial. Son cultivos primarios, es decir, que son cultivos que recién se obtuvieron del tejido y se pudieron sembrar bajo ciertos mecanismos dentro del laboratorio. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, puesto que son cultivos primarios, por ejemplo, la imagen que pueden ver a la izquierda en la parte de abajo, inclusive todavía podemos ver células suspendidas dentro del mismo medio, que son células eritrocitos. Son células de la sangre de la misma donación, que puesto sea un tejido primario, pueden observarlas. Si pueden ver, esas son células que tienen morfologías fibroblastoides. Entonces, recordamos, estas células fibroblastoides son células que son como un haz de hoja que crece de la manera como se muestra en la imagen. Estos son requisitos que nos pide las normas a partir de la Sociedad Internacional de Terapia Celular. Y bueno, pasando un poquito como tal a las generalidades de las células, recordemos que existe un ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo por el que pasan todas las células para poder dividirse o diferenciarse. Y recordando un poquito de esto, bueno, existen diferentes etapas. Existe la parte de mitosis y la parte de la interfase. Entonces, como pueden ver en la imagen, por ejemplo, se inicia con lo que es la fase G1, también llamada GAP1. También está la fase S o la fase de síntesis, la fase G2 o la fase de GAP2, también llamada, y la fase M o la fase de mitosis. Entonces, dentro de esta fase,
La fase G1 se refiere en este proceso de la célula, lo que va a hacer, va a haber una formación de organelos y un crecimiento como tal de la célula. Después, en la fase de síntesis, se va a sintetizar, como su nombre lo dice, todo lo que son las moléculas de ADN, y los cromosomas también se van a replicar. Entonces, después en la fase G continúa un crecimiento y ya después pasamos a la fase M, que se divide en dos: la parte de cariocinesis y la parte de citocinesis. La diferencia entre estas dos es que la citocinesis se refiere como tal a la división celular. La cariocinesis se refiere a la división del núcleo. Y dentro de esta cariocinesis se derivan las etapas que ya conocemos, que es telofase, anafase, metafase. Y bueno, también existen en algunas células, no en todas, en la fase G0, que la fase G0 implica lo que es la diferenciación. Entonces, hay inclusive células que pasan de lo que es la G1 a la diferenciación como tal, directamente a G0. Y bueno, ¿por qué mencionamos esto también? Bueno, recordemos que la célula pasa por todo este proceso y dependiendo, por ejemplo, las células que son células troncales repiten este ciclo de una manera limitada o ilimitada, dependiendo de qué tipo de célula troncal estemos hablando. Entonces, ¿por qué sucede este envejecimiento o cómo es que una célula envejece? Se sabe a la fecha que existen diferentes mecanismos por los cuales una célula puede empezar a envejecer. Puede ser por aspectos epigenéticos, por el desgaste de los telómeros, que es de hecho el principal de ellos, por estrés oxidativo, estrés de la célula, por agresiones ambientales o por defectos en el DNA. Entonces, la principal de ellas es la teoría de los desgastes de los telómeros. Y los telómeros, recordemos que es la parte terminal del ADN. Entonces, tenemos una cierta cantidad, del telómero en las células, los cuales, conforme se va replicando la célula, esos telómeros se van acortando. Entonces, una vez que se hacen mucho más pequeños, esta célula va a entrar en senescencia. Y la senescencia es esta capacidad de la célula que se pierde cuando ya tuvo ciertos procesos o ciertos desgastes, por decirlo, es la célula envejecida como tal, que ya no puede proliferar posteriormente. Entonces, hablando y centrándonos un poquito en las células mesenquimales, que son las que manejamos en Criovida, bueno, estas células tienen una senescencia presente después de ciertos pasajes celulares. ¿A qué yo me refiero con los pasajes celulares? Bueno, cuando yo obtengo un tejido, hago alguna resiembra de este tejido para que esas células en la matriz que yo esté proveyendo puedan multiplicarse entre ellas mismas y poder alcanzar una confluencia celular o una concentración celular. Entonces, después de que una célula ya proliferó, lo que se hacen son obtenciones enzimáticas de esa célula, eso se le llama pasaje. Se obtiene y se pasa a un cultivo para que puedan seguir su crecimiento normal. Eso con ciertas características de densidades celulares y ciertas condiciones, como son temperaturas de incubación, porcentajes de CO2 determinados, presencias de hipoxia, entre otros más. Entonces, por ejemplo, las diferencias, como pueden ver en la imagen, la célula mesenquimal y las células embriónicas no tienen este problema de senescencia. ¿Por qué? Porque sus telómeros no se acortan. Entonces, al no acortarse estos telómeros, no entran en senescencia, y es por eso que, por ejemplo, a las células embriónicas se les adjudica la capacidad de estas células a proliferar en tumores. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los tumores? Es lo mismo, una célula cancerígena se está reproduciendo y reproduciendo de una manera ilimitada, sin este acortamiento. Entonces, contrario a esto, con la célula mesenquimal sí sucede un acortamiento telomérico. Entonces, estas células pueden brindarnos diferentes pasajes, las puedo tener de una donadora durante mucho tiempo hasta una limitante. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que una célula ya está senescente? Como ustedes saben, en Criovida hacemos todos los estudios de control de calidad. Entonces, dentro de los estudios de control de calidad existe la citometría de flujo, en donde yo puedo estudiar lo que es el fenotipo de la célula como tal. Y recordando un poquito, lo vamos a ver posteriormente también, pero tienen que ser positivos a lo que marca la Sociedad Internacional de Terapia Celular CD73, CD90 y CD105, y tienen que ser negativos hematopoyéticos. Entonces, como pueden ver ustedes siempre en sus certificados de calidad, esos porcentajes siempre están arriba del 85%, siempre mejoramente al 90%. Entonces, ¿qué pasa con la senescencia celular? Conforme una célula va pasando por este proceso de crecimiento y estos pasajes celulares, esta célula va perdiendo sus características, inclusive la diferenciación celular de manera in vitro, que se pide también por la Sociedad Internacional, que es la diferenciación in vitro, adipocitos, condrocitos y condroblastos. Pueden en este caso
modificarse. Entonces, estas células no se diferencian de la misma manera en su pasaje 1 a su pasaje 12, por ejemplo, o su pasaje 20. Existe bibliografía en la que se dice que estas células pueden inclusive expandirse hasta en pasaje 50. En Criovida lo que tenemos es muchísimo cuidado con esta parte, puesto que no se deja nunca un pasaje mayor a 12 para aplicación clínica. ¿Por qué? Porque esas características ya son distintas, porque el fenotipo cambia. A lo mejor si un fenotipo que estaba positivo para ser 90 estaba en 95, tal vez ya después de unas semanas va a expresar un 80%. Y ya no es lo ideal como tal para una aplicación clínica. Entonces, por todo lo que aún está en investigación, es como estamos trabajando. Entonces, ¿cómo yo sé que una célula también ya entró en senescencia si no le aplico este tipo de estudios? Bueno, la célula como tal, morfológicamente yo puedo observar que esta célula empieza a agrandar su tamaño, ya no tiene la morfología que se esperaba, empiezan inclusive a haber conglomeraciones citoplasmáticas dentro de la membrana y también pueden haber algunas vacuolas en este caso, y además de esto, la célula ya no se empieza a duplicar dentro del tiempo que ya está determinado. Si antes tardaba 3 días en proliferar, a lo mejor ahorita va a tardar 7 días en una célula senescente. Y bueno, pasando a lo que es la muerte celular, después de todo este proceso como tal, el envejecimiento, existen varios tipos de muerte celular como tal. Entonces, ¿cuáles son estos tipos? Principalmente son 2, que son los que vamos a describir: la apoptosis y la necrosis. Entonces, la apoptosis es la también llamada muerte celular programada. Esta apoptosis se obtiene generalmente por procesos fisiológicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la célula ya está programada para ello. Por ejemplo, un eritrocito sabemos que su duración es de 120 días. Entonces, después de esos 120 días va a morir. ¿Y cuáles son las características de esta apoptosis como tal? Bueno, las características es el redondeamiento celular como tal, la reducción de estos pseudópodos, la condensación de toda la cromatina y la formación de cuerpos apoptóticos. También es importante mencionar que en este tipo de muerte celular no existe lo que son procesos de inflamación, contrario a lo que existe en la necrosis como tal. Entonces, la necrosis son muertes celulares que son más que nada incontrolables, vamos, por muertes accidentales. Muertes accidentales, por ejemplo, como traumas, como por ejemplo una cortada que sufra algún paciente, pues va a tener procesos de muerte necróticos en sus células. Y, por ejemplo, también como temperaturas altas o bajas pueden ocasionar esta necrosis celular. Entonces, ¿cuáles son las características de esa necrosis como tal? Bueno, existe una inflamación que es desencadenada hasta que la célula presenta inflamación, hasta que se provoca un estallido celular. Entonces, dentro de esta necrosis también puede ocurrir 3 tipos más de muerte celular, como es la cariólisis, la pignosis y la cariorexis. Y bueno, ¿cuáles son estos? Bueno, en la cariólisis, el núcleo, lo que pasa es que se rompe como tal la envoltura. Entonces se rompe la envoltura, y en la pignosis lo que pasa es este estrechamiento del núcleo. Entonces la célula se va estrechando hasta que el núcleo es muy pequeño. Y en la última lo que pasa es la fragmentación de lo que es el DNA, como pueden ver en la imagen de cada uno de ellos. Entonces, aquí pueden observar un poquito de la imagen como tal, los videos de lo que es una apoptosis y una necrosis. Como podemos ver en la necrosis, lo que pasa es que la célula se va inflamando hasta que por fin estalla. Aunado ajeno, vamos a lo que pasa en lo que es la apoptosis. Y bien. Bueno, hablando de EMSIS, bueno, las células mesenquimales como tal y la muerte celular, se sabe que inclusive por todo este secretoma que las células como tal secretan, esta función de los factores de crecimiento van a hacer que las células, por ejemplo, que están en un proceso necrótico por alguna falla, algún trauma, puedan tener una recuperación y evitar esta muerte celular. Entonces, todas estas moléculas ayudan a que esos procesos de regeneración internamente en las células localizadas puedan mejorar. Entonces, pues bueno, en este caso, pues espero que realmente esta capacitación haya sido de su agrado. Tengan en cuenta que pues estamos a su disposición para cualquier duda, para cualquier aclaración, para cualquier sugerencia. Y bueno, pues pueden consultar cualquier bibliografía, cualquier aspecto que quieran cuestionar, estamos a sus órdenes. En ese caso, pues muy bien. De mi parte,
Sería todo. Les agradezco muchísimo la atención y les recuerdo, mi nombre es Tania Orozco, soy coordinadora de los laboratorios en Creovida. Es un placer estar con ustedes.